Martina, también vemos tu asistencia. Bueno, basta de tanto. Bueno, como les decía, la idea es darle un pantallazo de la topografía de la glándula mamaria. Y para eso, obviamente, necesitamos ubicarnos en el espacio. Algo que está bueno que tengan en cuenta es, por ejemplo, si ustedes tuvieran que indicar dónde está la glándula mamaria, ¿qué lugar usarían de referencia? ¿Dónde lo ubicarían? ¿Cómo, si me La tienen región que... inguinal. A La ver, región inguinal. bueno, ahí ese es un error frecuente, por eso está buena la pregunta y casi siempre la respuesta va para ese lado. Por ahí cuando hablamos de región inguinal, estamos hablando de las regiones de la cavidad abdominal, ¿no? ¿Se acuerdan que la inguinal era una de las del hipogastrio, una de las laterales, tanto derecho como izquierda, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bueno, entonces... Sí, al lado de las prepúbicas. Claro, tal cual. Entonces, no podríamos decir que la glándula está dentro de la cavidad abdominal porque sería un error. Porque básicamente en esta imagen todas la estamos viendo que está bien afuera. ¿Sí? Si quieren, pueden indicar que hay una porción de la glándula mamaria que está en la proyección, ¿sí?, de la región inguinal o por qué no del hipogastrio, que sería la parte más craneal de la glándula mamaria. Pero decir que está en la región inguinal es un error. ¿Se entiende o no? Un error durante el examen. ¿Dónde lo ubicarían? Si me tienen que llamar por teléfono y contarme, che, mira, Mati, la glándula mamaria de esta vaca está ubicada acá. Y yo no la estoy viendo. Mati, En la región prepúbica. De nuevo, la región prepúbica sigue siendo una región inguinal. Perdón, una región del abdomen. Zonas. Sigue diciendo cosas. En un plano caudal. En un... Sigue diciendo cosas. O de entrar al piso del abdomen. Ventral al piso del abdomen. Ventral al pubis. Ventral al pubis, puede ser para... A ver, el pubis estaría en esta región. Nos quedamos cortos con eso. Ventral al piso del abdomen. El piso del abdomen está acá. Medialmente a los miembros. A ver, ventral a la región pélvica, medialmente a los miembros. Fíjense que no usamos una sola cosa, sino que con estos dos datos ya nos ubicamos mucho mejor. Me gustó más. ¿Sí? Medial a los miembros posteriores, o si se quiere... En la región abdominal. ¿Pero de la región abdominal qué? Perdón, Guillermo, pero se entrecortó, solamente se escuchó región abdominal. Claro, y ventral al pubis y medialmente a los miembros. Claro, se pueden mencionar varios puntos de referencia que nos indiquen en qué lugar anatómico podríamos ubicar esta glándula mamaria. Entonces, básicamente la pregunta fue porque es recurrente, no digo que sea culpa de ustedes, sino que evidentemente no está bien claro, esto de decir que está en la región inguinal, en la región prepúbica, eso es erróneo porque siempre que hablamos de esas regiones del hipogastrio, estamos hablando de algo intracavitario. Eso que quede bien claro, ¿no? Cuando mencionamos esas regiones, mencionamos algo que está dentro de la cavidad del abdomen. Y en este caso, la glándula mamaria, como ustedes saben, es una glándula sudorípara modificada y está en la piel, ¿sí? O en este caso en el subcutáneo, si se quiere, en parte. Pero no está dentro del abdomen. Entonces, si quieren usar el hipogastrio como referencia, deberían decir que está en la proyección o en la salida en la proyección externa de la región hipogástrica o de la región inguinal, y si encima estaría caudal a ello, ¿sí? Porque fíjense que esa región del hipogastrio está por acá recién, acá tenemos la tuberosidad coxal y el pubis está por acá, entonces el hipogastrio es solo esto, y hay un montón de glándula mamaria hacia caudal, ¿sí? Caudal y ventral. Entonces a tener en cuenta cuando hacen esa indicación, ¿no? Bueno. Entonces, como les decía, la glándula mamaria es de origen dérmico y es una modificación de una glándula sudorípara, o sea, una especialización. ¿Y se especializa para qué? Básicamente. Para brindar protección y nutrientes al recién nacido mediante el calostro y la leche. Claro, exactamente. Lo que hace es producir leche. Es una glándula que en vez de producir sudor, produce leche. ¿Sí? Un alimento para el ternero. Exactamente. Que brinda protección, como bien dice, a través de la inmunidad por el calostro y nutrientes en la leche misma.
Es sacular, o sea, tiene forma de saco, está redondeada en la mayoría de los animales y presenta 4 glándulas separadas, básicamente, que son un conjunto de conductos que van a terminar abocando, volcando todo su producto de secreción en un seno o cisterna lactífera o de la leche, ¿sí? Poner la tele ahí, vamos a poner la tele ahí para adelante abajo. Juaco, si podés silenciar por favor el micrófono, gracias. Entonces, el cuerpo, ¿sí? Es básicamente donde se presentan todos estos conjuntos de ductos y después tenemos los pezones, que va a haber uno por cada glándula de estas que están separadas. Obviamente, eso ya más o menos lo conocen. Entonces, esta glándula también posee un aparato que la tiene que sostener. ¿Alguien sabe más o menos cuántos litros de leche produce una vaca lechera en su pico de lactancia por día? Más o menos. Una vaca de alta producción. Y pueden llegar a producir 50, 60 litros. Muy bien. 50 litros, 60, esas que son top, pero las que son medio pelo producen unos 25, 30 litros, que tampoco es poco, ¿sí? Y bueno, para eso tiene que pasar un montón de sangre por esa glándula mamaria y a su vez también va a haber un montón de parénquima de la glándula, que llega a pesar unos cuantos kilos sumado a todos los litros de leche que va a haber en la glándula. Entonces, para eso necesita un aparato suspensorio que la sostenga firmemente y ese aparato suspensorio está conformado por muchos elementos. Hay un tendón sinficial o subpélvico, ¿sí?, que va a dar origen al ligamento suspensorio medio de la glándula mamaria. Yo esto sé que por ahí lo recuerdan un poco de anatomía, porque no es algo en lo que ahondáramos mucho, pero va a ser importante que lo repasen porque es bastante identificable cuando hay algún problema con este tipo de aparatos suspensorios. Entonces, ¿alguien sabe de dónde sale este tendón que les menciona acá, el sinficial? Si leen el nombre pueden llegar a saber. Y la síntesis pública. Bien, ¿y hacia dónde sale ese tendón? ¿Hacia qué dirección? Hacia Pues, ventral. ajá, hacia ventrales, hacia laterales. Exactamente, hacia ventral Bueno. principalmente. Es como una cortina que baja colgándose o anclado a la sínfisis pélvica. Por eso se llama también subpélvico, ¿sí? Este tendón, que es muy fuerte, da origen a un ligamento, el ligamento suspensorio medio de la glándula mamaria, que es el más firme de los ligamentos que tiene este aparato suspensorio. También de estos ligamentos suspensorios medios se van a generar ramas que se llaman ligamentos suspensorios laterales, ahora lo vamos a ir viendo, pero se los menciono. A este aparato suspensorio, después de estos dos elementos que son los más importantes, o sea, el ligamento suspensorio medio y el lateral, se le va a sumar la piel que protege y sostiene, colaborando en el sostén, no es que sostiene solo la piel, la glándula, y estabilizando o dándole estabilidad a esta glándula. Fíjense que la piel es muy fina en algunos sectores de la glándula, está provista de pelos, en otros tiene mucho menos, depende mucho de la raza, ¿sí?, la edad en parte. Los pezones en general no suelen tener este pelo, pero esa piel es la que le da forma y sostén. Y fíjense cómo se demarca una división entre los cuartos izquierdos y derechos, ¿sí?, de la glándula mamaria. ¿Por qué digo que los de aquel lado son los izquierdos? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Alguien se da una idea? Porque tenés a la derecha, que sería esa craneal, se ve la... ¿Acá? Bueno, a la izquierda los miembros posteriores. Bien, bien, eso es importante acá como dato, entender que son los miembros posteriores, que son los que están más cerca de la glándula, por eso sabemos que son los miembros posteriores, ¿sí? Claro, y a la derecha el vientre. Exactamente, muy bien, podemos suponer que esto es parte del vientre, quizás se puede llegar a ver parte de la vena mamaria, después la vamos a identificar bien. Muy bien. A su vez también tenemos un cordón areolar, que es una banda entre el abdomen y la superficie dorsal de la glándula. Este cordón areolar es un tejido subcutáneo, un tejido bastante adiposo, que une
el piso del abdomen, o de la pared del abdomen en realidad, ¿sí? Y la parte dorsal de la glándula. Una fascia superficial, que es tejido subcutáneo propiamente dicho, que se llama areolar porque parece que tiene como aire, ¿sí? Pero en realidad es tejido conectivo. Y las inserciones del ligamento suspensorio lateral, que estos se llaman como, básicamente son las ramas o bandas superficiales laterales, superficiales del ligamento suspensorio lateral, que se van a hundir a la cara medial de los miembros posteriores, a los músculos de la cara medial de los miembros posteriores. Siempre digo esto, si tienen que sostener tantos kilos de ubre, es importante que estén anclados a un lugar que tenga mucha fuerza, o que le dé un muy buen sostén, y los miembros posteriores son un lugar donde están bien ancladas, en este caso la ubre, ¿no? Fíjense lo que les contaba hoy. Visto desde lateral, la pelvis, ¿sí? Desde la sínfisis pelviana sale este tendón subpélvico o sinficial que va a dar origen al ligamento suspensorio medio. Luli, bájame la música por favor, gracias. Entonces, baja este ligamento suspensorio que va a estar en el medio y el lateral. De acá van a salir los dos, el tendón sinficial o subpélvico. Después, el lateral, fíjense, ahí está la sínfisis pelviana. De acá sale el ligamento suspensorio, el tendón sinficial, perdón, o subpélvico, y de ahí sale el ligamento suspensorio medio, que también va a dar ramas al ligamento suspensorio lateral. En este caso, fíjense que esto del ligamento suspensorio medio divide en derechos e izquierdos la glándula mamaria, en los cuartos derechos e izquierdos, y después van a ver que dijimos que eran 4 cuartos. Esos 4 cuartos están divididos transversalmente para tener un cuarto anterior y un cuarto posterior derecho, ¿sí? Y un cuarto anterior y un cuarto anterior izquierdo. Y esa subdivisión muchas veces son finas membranas, dice ahí, de tejido conjuntivo, pero usualmente no son visibles ni identificables cuando yo empiezo a hacer disección. Bueno, este es un esquemita mucho más interesante. Pelvis, tendón sinficial o subpélvico, y de ahí sale el ligamento suspensorio medio, que también de ahí, del ligamento suspensorio medio, salen los laterales, y estos ligamentos suspensorios laterales tienen una banda profunda, que es la que se interdigita con la glándula mamaria y llega hasta ventral, y una banda superficial, que es la que se va a ir a los músculos de los miembros posteriores, los músculos mediales de los miembros posteriores. ¿Se entiende esto o no? ¿Me siguen? Si no, tal vez lo explico de Sí, nuevo. Sí. Oye. Entonces, fíjense que del aparato suspensorio, de todos los elementos que nombramos, los más importantes o más relevantes son el ligamento suspensorio medio y el lateral, o los laterales, ¿sí? La piel, el tejido areolar, tejido subcutáneo, cumplen funciones más complementarias que todo ligamento, que son los que verdaderamente son el anclaje, y como siempre digo, tienen que estar unidos a un lugar que le dé mucho sostén, por eso están unidos a un ligamento, un tendón, que se une a un hueso, ¿no? Fíjense acá, básicamente sacamos el miembro anterior y el miembro posterior izquierdo, el tendón subpélvico o subpúbico, que le llaman acá, parte del tendón prepúbico, que se acuerda que era la continuación de los músculos rectos, van a descender mandando fibras y formando el ligamento suspensorio medio, como se ve acá, y ligamento suspensorio lateral. Estos mandan interdigitaciones de tejido, de este ligamento, hacia el parénquima de la glándula, tanto en los laterales como en el medio, al punto de que casi que confluyen acá abajo, el lateral con el medio, y eso hace que se forme este surco intermamario, que es el que me divide los cuartos del lado derecho con los cuartos del lado izquierdo. Si ven la foto que veíamos hoy al principio, ven que acá se forma un surco intermamario. Bueno, eso tiene que ver con la tensión que generan los ligamentos, tanto lateral y medio, uniéndose ahí abajo. Esto es la glándula mamaria de un pequeño rumiante. Y fíjense, acá arriba, línea alba, ¿sí?
ligamento suspensorio medio, ¿sí? Ligamentos suspensorios laterales, y esas interdigitaciones que son laminillas que manda, ¿sí?, el ligamento. El parénquima de la glándula, la cisterna de la leche y el pezón con su cisterna del pezón, ¿sí?, y un conducto o orificio del pezón. Desde estas fascias también va a haber algunas fibras de tejido conectivo que van a sumarse a sostener en parte a la glándula mamaria. Como les decía, el ligamento suspensorio medio divide en los cuartos derechos e izquierdos, anterior y posterior, ¿sí?, la glándula mamaria. Y el que lo divide transversalmente para dividir en un cuarto anterior y un cuarto posterior es una línea de tejido conectivo que casi es poco apreciable, hasta macroscópicamente, le diría. Bueno, esto es una vaca de alta producción, de esas que ganan premios ahí de Fabián Barberis. Y esta es una vaca en la cual se le descolgó la ubre, que se llama así el término descolgarse la ubre, que tiene que ver con patologías asociadas a la distensión de estos ligamentos, ¿sí?, el lateral o el medio. Teniendo en cuenta lo que yo les cuento recién, ¿qué va a pasar con los pezones? Porque van a tener una modificación. Usualmente fíjense que están apuntando hacia adentrar los pezones. ¿Qué va a pasar con los pezones en una ubre como esta si lo que está descolgado es o que está lesionado o distendido del ligamento suspensorio medio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se van hacia laterales? Claro, se abren, básicamente se van hacia los laterales, ¿sí? Ahora, si el problema Pierden está... el aplomo. Sí, sí, exactamente. Básicamente pierden la conformación anatómica normal y en ese caso es como que se abren o se van hacia los laterales porque lo que está laxo es el ligamento suspensorio medio. Si el ligamento... Mati, Sí, perdón, ahí donde termina el ligamento suspensorio, lo que no se va a marcar entonces en ese caso sería el surco, ¿cómo tal se llama? cual, Medio, se pierde también el surco intermamario ese que se veía. intermamario. Sí, Bien. y también se va a perder la disposición. Imagínense si lo que se distiende es uno de los ligamentos suspensorios laterales. ¿Qué va a pasar con ese pezón? Hacia Que va hacia medial. lateral. Se va a medializar. Seguramente, por ejemplo, si es el derecho ligamento suspensorio lateral que se jode, se va distiende, piensen que ustedes lo tenían colgado ahí. Sueltan esa glándula de ese lado, el pezón se va a medializar. ¿Por qué? Porque el ligamento suspensorio medio lo sigue tironeando hacia arriba. ¿Se entiende o no el razonamiento? Solo se van a medializar esos dos pezones del lado que se descolgó el ligamento lateral. Exactamente. A veces se descuelgan los dos laterales, suele pasar también. Y tiene que ver con múltiples partos, con vacas de alta producción que tienen muy pesada la ubre, mayor edad. Bueno, el cuerpo de la ubre, como les decía, son múltiples, la parte glandular es esto que está marcado como 1, y la cisterna o seno del lactífero es esto que está marcado con el 2, ¿sí? ¿Qué tipo de...? Bueno, acá ya les dice, la sección transversal de la glándula mamaria, y lo que está en amarillo, que ven acá ustedes, son los ligamentos suspensorios, en este caso el medio, y lo que está en azul, el lateral. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Mandan fibrillas o laminillas hacia el interior de la glándula, y la glándula aparece, no sé si alguna vez vieron una glándula mamaria, en alguna carnicería, en alguna parrilla, y si no en alguna necropsia, tienen todo como esta superficie como agujereada, porque es básicamente un tejido glandular que está lleno de senos y en realidad de conductos, y esos conductos van confluyendo son conductillos, después conductos, y se unen en un seno o cisterna de la glándula. Los pezones tienen también un seno lactífero del pezón, que es lo que está indicado como el 1, el seno de la cisterna del pezón, un conducto del pezón y un orificio del pezón que está en la punta, es lo que se ve afuera, y que de ese hay que tener siempre precaución una vez que se hace el ordeña, de sellarlo con algún producto, ¿sí?, antibacteriano. ¿Saben lo que se usan usualmente o no? Para sellar. Yodo. Claro, el yodo en diferentes concentraciones, ¿sí?
en diferentes partes por millón, se puede usar iodo para que ese orificio del pezón y el conducto que quedan abiertos durante un tiempo post-Burdeñes no se llenen o no sean la vía de ingreso de un montón de bacterias o de agentes etiológicos que van a causar mastitis posteriormente o inflamaciones, y que, como ustedes saben, los agentes ambientales son los principales causales o los más prevalentes causales de mastitis en los bovinos de leche. Bueno, acá hay una sección, un corte sagital de la glándula. ¿Por qué digo que es sagital? Porque es paramediano, paralelo al plano mediano. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Está bien lo que vos decís. Bien, porque se ve. ¿Solo el parénquima? Claro. ¿Qué más? No, porque el pezón no está en la línea media. Hay dos pezones ahí, en realidad. ¿Sí? Se ve el seno. Bueno, tal cual. El hecho de Claro. que no estén los pezones no están en la línea media, nunca me podría hacer un corte longitudinal medio acá. Si yo hago un corte Claro, se ven dos longitudinal pezones medio, sí, y encima el conducto, o sea que ya sabemos que va justo, atraviesa el pezón. tal cual. Entonces, y como decía Martín ahí, si yo hiciera, por ejemplo, un corte longitudinal medio, ¿qué vería? Si yo El ligamento suspensorio. medio. Claro, tal cual, vería todo tejido conectivo, ni siquiera vería parénquima. ¿Sí? Entonces, nunca podría hacer un corte longitudinal medio para evaluar esto que estoy evaluando acá. Sistema de la glándula, pezón, sistema del pezón, conducto y orificio, que acá no se ven tan bien. Bueno, hay gente que ha hecho de inocular una sustancia con un color en un cuarto anterior y otra sustancia con otro color en el cuarto posterior, y vieron que nunca hay conexión entre las dos glándulas, entre los dos cuartos. No se ve la separación de tejido conectivo, pero nunca se comunican los colores. Entonces, por eso podemos decir que son 4 glándulas separadas, ¿sí? Bueno, acá tienen, esto es una cisterna abierta, ¿sí? De una glándula mamaria, y fíjense todos los conductos que confluyen para volcar la leche acá. Esto está lleno, obviamente, previo al ordeño, ¿no? Bueno, como se acuerdan ustedes de histología un poco, esto es un alvéolo, ¿sí? La estructura del alvéolo, se acuerdan que tienen alrededor no solamente capilares sanguíneos, sino células mioepiteliales, que son las que se contraen en base a la secreción de oxitocina y de prolactina. El lumen con un epitelio de células de secretoras de leche, los lactocitos, que van a volcar a la luz de este alvéolo la leche, y por un sistema de conductos formado en lóbulos van a ir cayendo a la cisterna de la glándula. Después van a pasar al sistema del pezón y finalmente tienen, antes del canal del pezón, tienen la roseta de Fusterberg, ¿sí? Que es un lugar donde hay cierto cambio en el epitelio del pezón, y finalmente el esfínter del pezón, el esfínter externo, ¿sí? Eso para que se acuerden más o menos cómo era la anatomía e histología. Es importante entender la irrigación. Hay grandes vasos, de hecho se usan para tratamiento, grandes vasos de los que irrigan y drenan la glándula mamaria. ¿Cómo se llama esta vena? Esta de acá. Esa sería la Purulenta. vena de la leche. La vena de la leche, pero tiene nombre y apellido anatómico. ¿Alguno lo conoce? Bueno, fíjense. Vamos más de cerca. Tienen la arteria pudenda externa, ¿sí? La que va a dar el principal aporte nutricio a la glándula mamaria. Este es el anillo inguinal superficial, lo que está acá. Esto es toda la pared del abdomen. Y la vena epigástrica caudal superficial es la vena mamaria o vena de la leche, ¿sí? Esta vena epigástrica caudal superficial va a dirigirse por todo el subcutáneo hasta la porción retrocifoidea. En ese lugar se mete al abdomen, se une con la vena epigástrica caudal profunda que viene por dentro del abdomen, y juntas van a drenar hacia la vena torácica y posteriormente a la vena cava. Pero tiene un diámetro y una sección importantísima, y como les decía, tienen que pasar 200 litros de sangre para producir la leche que producen estos animales de leche, ¿no? Principalmente las vacas de leche. Bueno, tienen un
un nódulo linfático mamario importante, ¿sí? En esa región. Y hay otras arterias que también dan ayuda a la irrigación de esta glándula mamaria, que tienen que ver con esta, que son, fíjense, la vena coccigia y arteria coccigia, que también tienen alguna rama para irrigar a la glándula mamaria. Después se van subdividiendo en 20.000 nombres pequeños, pero los más importantes tienen que ver con la arteria pudenda externa, con la vena pudenda externa, que también va a drenar en parte a la glándula, pero el mayor caudal se va a ir por la vena epigástrica caudal superficial. Bien. Fíjense acá, lo que les marca una vena tortuosa, de gran calibre, palpable. Eso que ven ahí es la vena epigástrica caudal superficial o vena mamaria o vena de la leche. Está básicamente de la línea alba lateralizada, tanto del lado derecho como izquierdo, pero es muy tortuosa y cambiante, siempre en el subcutáneo, en los diferentes animales. Ustedes la comprimen y es bien identificable. Fíjense que lo que les decía, esta vena se va a ir uniendo con la vena torácica y posteriormente llegan a la vena cava craneal, esta vena torácica. ¿Sí? En cambio, la vena pudenda, ¿sí? Que acá fíjense que les dice ilíaca porque después se unen con esa, las ilíacas van a las arterias pudendas, interna y externa. Bueno, y esta arteria pudenda, la vena pudenda, perdón, se une con la vena ilíaca externa y van a la vena cava caudal. Entonces sería el drenaje de la glándula. Tenemos este nódulo linfático mamario que también tienen unos retromamarios que también palpables, meten las manos entre los miembros posteriores del caudal y los pueden palpar e identificar por enganche muchas veces a estos ganglios. Ganglios está mal dicho, son nódulos linfáticos. Tienen que tenerlo en cuenta porque cuando sufren procesos patológicos las glándulas son bastante marcados el aumento de la linfadenomegalia que sufren. Bueno, esto es más de lo mismo, se lo dejo para que lo vean en caso de que vean la clase. Los pezones, uno por cada glándula. Hay que tener en cuenta que las vacas de leche casi siempre tienen pezones supernumerarios también, que están ubicados en los cuartos posteriores. O sea, son pezones que a veces son funcionales y a veces son ciegos, o sea que pueden o no salir leche por ellos. Cilíndricos o cónicos, muchas veces desprovistos de pelo, no tienen pelos, pueden o no estar pigmentados, al igual que la piel de la glándula. Y siempre los anteriores, que era algo que también servía para esta imagen, los anteriores son mayores que los posteriores. Siempre no, casi siempre. Puede que haya vacas que no. Fíjense el surco intermamario en esta vaca, impresionante. Y ahí adelante se ve en craneal la vena mamaria. Les decía que muchas veces se usa para tratamiento. De hecho, la gente que trabaja en el campo es media reacia a que le toquen esa vena porque ellos la pueden identificar, la usan mucho para hacer tratamientos. Y por ahí cuando hay vacas caídas por alguna hipocalcemia se usan para poder pasar fluidos y el calcio mismo, el gluconato de calcio. Mati, Epa. la vena mamaria entonces sería lo mismo que la vena epigástrica caudal superficial. Exactamente, es lo mismo. Ahí está. Es el nombre y apellido real y anatómico, vena epigástrica caudal superficial, que Bien. vulgarmente le llamamos vena mamaria. Vena mamaria, bien. ¿Esa vena siempre se encuentra prominente o solamente cuando está en lactancia? No, en general en lactancia obviamente se ve mucho más turgente y palpable y visible, pero en general en vacas que no están en lactancia también es identificable darlo. Se puede ver. Ah, bueno. Hay que buscarlo un poco más, quizás el pelo te la oculte un poco más. Obviamente si son vacas que son más peludas, que tienen el pelo más largo, por ahí hay que palparlas porque no se ve de afuera, pero en general siempre está visible, identificable. Obviamente en animales que ya pasaron la pubertad, ¿no? Bueno, esa era la parte de glándula mamaria. Y esto se lo quiero contar porque después más adelante durante el cursado va a haber una clase de anestesias
regionales y locales, y dentro de ellas están las de las epidurales, entonces está bueno que tengan en cuenta esto del canal vertebral o espinal en los bovinos. Para recordar un toque. ¿Quién se acuerda cómo eran la cantidad de vértebras que tenían las vacas? Nadie, Josh. ¿Cuántas cervicales? 7, 13, 5 y el sacro. Y bueno, las coxillas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Impresionante. ¿Y cuántas coxillas? Nada, no importa. Pero más, fíjense. Uy, este lo había cambiado. 7 cervicales. ¿Sí? 13 torácicas. 6 lumbares. El sacro que tiene todas funcionadas. Y 18 a 20 coxillas, que eso es muy variable y se las regalo para ir contando las últimas. Pero esa es la fórmula espinal, por decirlo de una manera. ¿Sí? Entonces, bien, hay diferencias entre las vértebras y de hecho son visibles esas diferencias y me gustaría que me nombren las más importantes. No quiero que me digan el cuerpo tiene este foramen, sino que cuáles son las diferencias o dónde están las diferencias más importantes entre las diferentes vértebras. La La cervical y torácica- la torácica. ¿Qué es lo que más se diferencia? Las apófisis. La apófisis. Apófisis. ¿Qué apófisis tiene las vértebras? Claro, tienen apófisis La torácica espinosas. espinosa. ¿Y qué otras apófisis más pueden encontrar, aparte de las espinosas? Que las transversales. lumbares están más predominantes. Tal cual. Bueno, eso es muy importante. Acá en las cervicales son todas medias parecidas las apófisis, ¿sí? De hecho tienen otros procesos importantes, pero ustedes fácilmente se van a dar cuenta entre una lumbar y una torácica, porque las apófisis espinosas y las torácicas son altas, largas, ¿sí? Y cortitas las transversas. En cambio, las lumbares tienen las apófisis transversas muy prominentes, muy largas, y las espinosas mucho más cortas. El sacro es una sola cosa, toda fusionada, entonces es fácilmente identificable. Y después tienen que ver el tamaño de las coxillas como para saber que son coxillas. Esto por si algún día le tiran así vértebras de la mesa y le dicen de dónde son. Son las cosas más importantes y remarcables para identificar. Entonces, hagamos una disección de la superficie lateral de la grupa y el muslo, porque nosotros vamos a trabajar en esta región para hacer una epidural. Este es un plano superficial. ¿Se acuerdan cómo se llama ese músculo? Vamos a ayudarlo. Tiene que ver por dónde se origina y dónde finaliza. ¿Qué hay acá? ¿Qué hueso? Sacro. Sacro. Muy bien. ¿Y va hacia qué vértebras? Coxígeno. Bueno, entonces ¿cómo se llamará el músculo? Sacrocoxígeo. Vamos, nomás. Impresionante, estos anatomistas. Uno es loco bárbaro. ¿Sí? Sacrocaudal o sacrocoxígeo dorsal lateral. ¿Por qué dorsal lateral? Porque está en el dorso y porque justamente no está en la línea media. Ya lo vamos a ver desde otro plano. ¿Sí? ¿Y ese cómo se llamará? Si está en Coxígeo. ventral. Sacrocoxígeo ventral. Lateral o sacrocoxígeo ventral lateral. Nada más que cambia. En vez de ser dorsal va a ser ventral. ¿Sí? ¿Y ese? ¿El chiquitito? Ese es el de la cola. Músculo coxígeo directamente. Fíjense. Esto es un esquema, ¿sí? De una vértebra, cuerpo, apófisis espinosa. Hay algunas apófisis maminares, acá casi que no hay apófisis transversas. Y tenemos el canal espinal, ¿sí? Donde vamos a tener la médula, ¿se acuerdan? Sustancia gris, sustancia blanca, en forma de H la sustancia gris, que larga los nervios hacia los laterales. ¿Qué envuelve a la médula espinal en general o al sistema nervioso central? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las envolturas? ¿Cómo se llaman? Los meninges. Las meninges. ¿Y cómo se llaman las meninges? Dura madre, aracnoides y pia madre. Bueno, alguien que no sea Martina, que me diga cuál es la de esas meninges es la que está más en contacto con el sistema nervioso central, o sea, en este caso con la médula. La pía madre.
La Pía madre. pía madre, muy bien, exactamente. El aracnoide que forma todo un entramado como una araña, básicamente una tela de araña, y la dura madre la que está en contacto directo con el hueso, muchas veces, ¿no? En caso de la aracnoides y la pía madre forman el leptomeninge, son como una estructura sola, y a su vez la pía madre forma, ¿se acuerdan? La barrera hematoencefálica. Yo sé que todo esto lo saben, pero nunca está mal de repasar. Ahora, en la médula espinal, en el canal vertebral, sobre todo en la parte más caudal, en los bovinos, muchas veces la dura madre se separa, de hecho siempre, se separa del hueso. Entonces va a quedar un espacio que se llama espacio epidural o peridural, ¿sí? El nombre lo dice, peridural o epidural, por fuera de la dura madre, ¿sí? Entonces, entre el hueso y la dura madre va a quedar justamente ese espacio que vendría a ser el espacio epidural donde hacemos las anestesias. Ahí está la animación. Tengo un amigo que me está mirando a través del vidrio mientras doy clase. Bien, el espacio epidural que tienen marcado ahí, la aracnoides, fíjense que está marcadita ahí con una flechita, la dura madre, que está más arriba, el espacio subaracnoide que muchas veces no es visible, la médula espinal y la pía madre envolviéndola. Entonces, en ese espacio epidural es donde nosotros vamos a instilar nuestras drogas anestésicas, que ¿cuál es la que más se usa usualmente en la epidural del bovino? ¿Alguien sabe? Un anestésico ¿Cómo, local. Mati? ¿Cuál es el anestésico local que más comúnmente se usa en la epidural del bovino? ¿Lidocaína puede ser? Silacina, me dice acá Erika. Silacina podría usarse, pero usualmente va combinada con otras sustancias y para otro tipo de anestesias. Para la anestesia ¿Lidocaína local, puede ser? la lidocaína es la, sí, tal cual. La lidocaína es la que usamos más comúnmente en diferentes dosis. Bien. A veces se puede reemplazar por otras sustancias de tipo anestésicos locales, ¿sí? Silocaína, por ejemplo, es otra que se usa menos comúnmente, pero también se puede usar con algunos Mepicaína o bupicaína ya es para más bupivacaína, larga ¿sí? la cirugía, por Tal así decirlo. cual, todo depende de lo que nosotros querramos hacer, qué tipo de intervención quirúrgica querramos hacer, tal cual. Lo más comúnmente utilizado para generar una anestesia local de la región perianal, ya vamos a ver la extensión, es la lidocaína o algún derivado de ella. Y ahí que se marcó en rojo, ¿qué es? Que no lo nombramos hoy. El conducto ependimario, Perfecto. ¿Qué va por el conducto? líquido cefalorraquídeo. Exactamente. Líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Bueno, fíjense. Sección transversal de la pelvis a nivel del estrecho inferior. No sé qué sería el estrecho inferior, pero bueno, esta es una vista desde caudal. Acá tenemos los músculos que nombrábamos hoy. Y fíjense, acá tenemos los vasitos coxigios. A ver si tengo. Esta es la segunda vértebra coxigia. Fíjense, esos vasitos son los que utilizamos usualmente para sacar sangre, ¿sí? Para los sangrados que se llaman. Podemos sacar sangre para hacer un hemograma, podemos sacar sangre para buscar suero y hacer una serología de una sanidad para brucelosis, por ejemplo, en un establecimiento. Ahí ven el isquion. El 3 es lo que veíamos hoy marcado, el sacrocaudal dorsal. En este caso hay uno medial y uno lateral. ¿Sí? Fíjense que no tienen tanta ciencia. El recto es lo que está marcado acá con el 11. Y fíjense, acá tenemos un corte, una sección longitudinal media, y lo que vemos son de la médula espinal todos los nervios que van a ir saliendo a irrigar ¿qué cosa? Todo el miembro posterior, ¿sí? Los músculos del miembro posterior y también la zona perineal o perianal,
que en este lugar también podríamos encontrar la vulva, por ejemplo, en una vaca. ¿Sí? Entonces, fíjense que todos los órganos que están en esta región pueden ser intervenidos en el caso de usar un epidural en el cual querramos anestesiar. Porque ¿qué hace? El anestésico, cuando entran en ese canal epidural, por inundación va a anestesiar estas ramas nerviosas. Más dosis pongo, más nervios voy a abarcar, y por ende tenemos una epidural alta y una epidural baja. Significa alta dosis o baja dosis. La epidural alta lo que hace es que se llegue a anestesiar estos nervios, ¿sí? Estas salidas nerviosas. Acá está el plexo lumbosacro, ¿sí? Y si yo llego a anestesiarlo, directamente el animal pierde la inervación de todos los miembros del músculo del miembro posteriores y adopta el decúbito. Entonces, una epidural alta hace que el animal adopte el decúbito. Una epidural baja va a anestesiar la salida de estos nervios y solamente va a anestesiar todo lo que tenga que ver con los órganos, músculos y piel de esta región. Intervenciones obstétricas, por ejemplo. Bueno, fíjense, artrología del esqueleto axial. Esto me gustó mostrárselo porque tenemos básicamente este ligamento supraespinoso, que uno que pasa por acá arriba, a lo largo de toda la columna vertebral, a lo largo dorsal de toda la apófisis espinosa pasa este ligamento. Algunos le dicen ligamento amarillo. Y entre medio de la apófisis espinosa tenemos una interespinoso. Y fíjense la orientación de las vértebras, y es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes van a tener que entrar siempre con una inclinación de 45 grados con la aguja para poder evitar esta apófisis espinosa y poder ingresar al canal espinal. Bueno, a ver si esto me ayuda. Este es un videito de YouTube y voy a tratar de bajar un poco el volumen. ¿Lo ven ahí o no? ¿En vivo? Sí, se ve. Fíjense, el lugar es entre la coxigia 1 y 2 o sacrocoxigio. Entre la última del sacro y la primer coxigio. Mueven la cola para identificarlo, se hace un hueco en ese lugar. ¿Sí? Le pueden hacer una leve desinfección o bien un desengrase con alcohol o con iodopovidona. Acá han hecho tricotomía, es lo ideal. Y fíjense que moviendo la cola identifica el lugar y entra en una inclinación de 45 grados. Ahí hacen como un chasquido cuando pasan el ligamento supraespinoso que yo les contaba. Y lo que van a hacer es entrar en un lugar donde hay vacío. Entonces, ponen unas gotas de lidocaína en el cono de la aguja y van a ir introduciéndose. Y fíjense que cuando llega al lugar del vacío, se chupó todo de lidocaína. Voy de nuevo. Ponen unas gotas y cuando llegan al lugar del espacio epidural, que está con vacío, presión negativa, se va el líquido. ¿Lo vieron? Así. Y de hecho se escucha un pss cuando entran a ese lugar. Entonces, fijan el cono, se fijan que no tienen un vaso sanguíneo retrayendo, y básicamente el émbolo no le genera presión, no tiene que hacer fuerza, es como que va solo porque básicamente hay vacío y se está llevando toda la lidocaína. En ese momento, cuando terminan de poner la lidocaína, mejor si levantan la cola para que por de gravedad el líquido no caiga todo y anestesie solamente la cola. Y fíjense que el muchacho va a hacer una prueba de, primero que la cola queda como muerta, porque está anestesiada. El animal sigue en estación. Y lo otro que pueden hacer es corroborar, después de unos minutos, 3 a 5 minutos, corroborar la sensibilidad. Pliégano caudal, vulva, labios vulvares, en los laterales, en la vulva. Fíjense, lo que está haciendo es poner una hemostática y el animal como si nada. Sigue yendo hacia ventral, casi en la comisura de la vulva.
esta región, toda la piel. Eso aprieta bastante, chicos, para que se den una idea. No se los pongan en la piel para probar. Y miren ahí. Ahí ya hay sensibilidad. Entonces, toda esta región está anestesiada con un anestésico local, que dura unos 15 a 20 minutos, básicamente el tiempo que tienen para trabajar. Se usa para hacer suturas de cáliz, por ejemplo, en los bovinos, en los equinos, episiotomías, y también, ¿cómo es? Se puede usar para trabajar, hacer estas punciones ováricas, si tienen que hacer algún trabajo sobre la vagina, pueden usarlo para Revertir un prolapso también. revertir el prolapso, tal cual. Sí, exactamente. Un montón de maniobras que la mayoría son obstétricas. ¿Sí? El prolapso puede ser vaginal o puede ser rectal. ¿Sí? En ambos casos pueden trabajar. Bueno, preguntas. Ahí me pregunta una de las chicas si esto entra en el parcial. Lo que entra es la parte del canal espinal, no la técnica de anestesia epidural. Eso lo van a ver más adelante. Pero yo se los cuento porque ustedes son mis alumnos y no me gusta guardarme nada. Mati, ¿me repetís el espacio donde se pinchaba? Espacio ¿Para el epidural baja? Epidural. Fíjense, el nombre lo dice. Epidural Sí, o pero epidural. Ah, perdón. la altura. La anestesia se hace sacrocoxigia, en el espacio sacrocoxigio, o intercoxigio entre la 1 y la 2. Eso es el lugar de excelencia en los adultos. En los animales jóvenes se podría ¿cómo es? Se podría utilizar también el lumbosacro, el espacio lumbosacro. Pero ¿qué pasa? En el espacio lumbosacro, en los adultos se osifica, y lo otro que tienen que tener en cuenta es que muchas veces pasa que en los animales jóvenes, si me paso de anestesia, puedo llegar a poner tanta anestesia de lidocaína que puedo llegar a deprimir el bulbo, el centro de la respiración, y puedo llegar a matar el animal, básicamente, de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, tengo que tener en cuenta, cuando lo uso al espacio lumbosacro, que la dosis de lidocaína tiene que ser muy acotada. Pero eso lo vamos a ver después en epidural. Me preguntan si hay material de esto. Sí hay material. Si ustedes bajan en el entorno, van a ver que hay una parte de un apartado de bibliografía de anatomía topográfica, y ahí están, hay carpetas de bovinos que tienen extractos de